Hay una idea que probablemente te ha acompañado desde que eras niño, una idea que suena noble, casi incuestionable, y que se repite en libros, en discursos, en conversaciones cotidianas. Como si fuera una ley universal que nadie se atreve a desafiar, y sin embargo, si observas con suficiente atención, si te permites mirar más allá de lo que te dijeron que debías creer, empiezas a notar algo extraño. Algo incómodo, una grieta silenciosa entre lo que se predica y lo que realmente ocurre. Porque mientras te enseñaban que la integridad lo es todo, que ser auténtico es la base del respeto, que decir siempre la verdad te haría libre, el mundo, sin pedirte permiso, empezó a mostrarte otra cosa. Una realidad menos romántica, más fría, más estratégica, donde aquellos que parecen jugar con reglas distintas no solo sobreviven, sino que muchas veces avanzan con una facilidad inquietante. Y entonces surge una pregunta que pocos se atreven a formular de manera directa, una pregunta que incomoda porque amenaza con derrumbar una parte importante de la identidad que construiste, y es esta. ¿Qué pasa si la integridad, tal como te la enseñaron, no es exactamente una virtud, sino también una forma de control? No es una afirmación sencilla de aceptar, porque implicaría reconocer que ciertas creencias profundamente arraigadas podrían no estar diseñadas para protegerte, sino para hacerte predecible, legible, manejable. Y en un entorno donde la competencia es constante, donde las intenciones no siempre son transparentes, la previsibilidad se convierte en una debilidad. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar coherencia, a evitar la incomodidad de sostener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. Y aquí es donde aparece lo que en psicología se conoce como disonancia cognitiva, ese conflicto interno que surge cuando lo que crees no coincide con lo que experimentas y en lugar de cuestionar la creencia, muchas veces prefieres reinterpretar la realidad para que encaje con ella. Por eso ves a personas justificando situaciones que en el fondo saben que no tienen sentido, repitiendo frases como todo llega a quien es bueno, o el karma se encarga de todo, no porque tengan evidencia clara de ello, sino porque aceptar lo contrario implicaría enfrentarse a una realidad más incierta, más exigente, donde la ingenuidad tiene un costo. La autenticidad, por ejemplo, se ha convertido en una especie de ideal moderno, una etiqueta que se celebra sin analizar demasiado lo que realmente implica, se te dice que seas tú mismo, que muestres quién eres sin filtros. Como si el mundo fuera un espacio neutral donde la exposición no tiene consecuencias, pero lo que rara vez se menciona es que cada vez que te muestras sin reservas, también te vuelves más fácil de leer, más fácil de anticipar. Y en un entorno competitivo, ser predecible es una forma de perder ventaja antes incluso de empezar a jugar. No se trata de afirmar que la autenticidad sea inútil en todos los contextos, sino de entender que, llevada al extremo, sin ningún tipo de filtro estratégico, puede convertirse en una trampa, una especie de desnudez psicológica que otros, más atentos o más calculadores, pueden utilizar a su favor. Hay algo profundamente vulnerable en una persona que no sabe ocultar nada, no porque haya algo inherentemente malo en la honestidad, sino porque el mundo no siempre recompensa la transparencia y muchas veces la explota. Piensa en esto por un momento, cuando alguien puede anticipar tus reacciones, cuando sabe exactamente qué te molesta, qué te entusiasma, qué te ofende, qué te motiva. En realidad no está interactuando contigo en igualdad de condiciones, está operando con una ventaja silenciosa. Una ventaja que tú mismo le entregaste bajo la idea de que ser completamente abierto era sinónimo de ser íntegro. Y aquí es donde aparece una confusión peligrosa, la de equiparar honestidad con ausencia de filtros, como si decir todo lo que piensas en todo momento fuera una señal de fortaleza, cuando en muchos casos es simplemente una falta de estrategia. La mente estratégica entiende algo que la mente ingenua suele ignorar: no toda verdad necesita ser dicha, no toda emoción necesita ser mostrada, no toda intención necesita ser revelada. Y eso no convierte automáticamente a alguien en falso o manipulador, lo convierte en alguien que comprende que el contexto importa. Porque el problema no es la verdad en sí, sino el momento, la forma y el entorno en el que se expresa. Decir la verdad sin considerar las consecuencias no siempre es un acto de valentía, a veces es un acto de imprudencia, y esa imprudencia, en determinados escenarios, se paga caro. Ahora bien, ¿por qué entonces se insiste tanto en promover una versión tan absoluta de la integridad? ¿Por qué se repite una y otra vez que ser completamente transparente es el camino correcto? La respuesta no es única.
Pero hay una posibilidad que merece ser explorada, y es que una sociedad donde las personas son completamente legibles es una sociedad más fácil de organizar, de prever, de controlar. Cuando sabes cómo va a reaccionar alguien, cuando puedes anticipar sus decisiones basándote en patrones claros, reduces la incertidumbre y aunque eso puede parecer positivo desde una perspectiva colectiva, desde una perspectiva individual, puede significar una pérdida de poder. El individuo que no filtra, que no modula, que no selecciona qué mostrar y qué ocultar, se convierte en un libro abierto, y los libros abiertos son fáciles de interpretar, pero también fáciles de utilizar. Esto no implica que debas desconfiar de todo ni de todos, sino que empieces a cuestionar ciertas narrativas que se presentan como verdades universales, cuando en realidad pueden ser herramientas que, en determinados contextos, juegan en tu contra. La verdadera cuestión no es si la integridad es buena o mala, sino bajo qué condiciones, con qué límites y frente a quién. Porque no todos los entornos son iguales, no todas las personas operan con las mismas reglas, y aplicar el mismo nivel de apertura en todos los escenarios es, en el mejor de los casos, ingenuo, y en el peor, peligroso. Tal vez la pregunta más incómoda no sea si debes ser honesto, sino cuándo, cómo y con quién. Y esa pregunta, aunque parece sencilla, cambia por completo la forma en la que te posicionas frente al mundo. Si este tipo de reflexiones te están obligando a replantearte cosas que dabas por sentadas, si empiezas a notar que hay una dimensión estratégica en lo que siempre consideraste puramente moral, entonces suscribirte a este canal puede ser una buena decisión, porque aquí no se trata de repetir lo que ya sabes, sino de explorar lo que normalmente se evita cuestionar. Porque lo que acabas de ver no es más que el inicio, y lo que viene a continuación va a incomodar aún más, no porque sea extremo, sino porque se acerca demasiado a una realidad que muchos prefieren no mirar de frente. La psicología de la privacidad no tiene que ver únicamente con ocultar por miedo, sino con comprender que lo que no se expone conserva poder, mientras que lo que se revela queda sujeto a interpretación, juicio y manipulación. No se trata de vivir en silencio absoluto, ni de construir una identidad cerrada, impenetrable, sino de entender que la información personal es un recurso, y como todo recurso, su valor depende de cómo y cuándo se utiliza. En muchos entornos, especialmente aquellos donde existe competencia, jerarquía o intereses cruzados, la transparencia total no es una muestra de pureza, es una cesión de ventaja. Porque quien conoce tus límites puede presionarlos, quien conoce tus aspiraciones puede utilizarlas como anzuelo, y quien conoce tus miedos puede activarlos en el momento preciso. Y sin embargo, la narrativa dominante sigue insistiendo en que abrirse completamente es el camino hacia relaciones más auténticas, más profundas, más reales. Sin detenerse a considerar que no todos los que escuchan tienen las mismas intenciones, ni los mismos códigos. Hay una diferencia sutil pero crucial entre compartir y exponerse, entre comunicar y desarmarse, y esa diferencia suele ignorarse cuando se glorifica la idea de que no tener filtros es sinónimo de honestidad. Pero en la práctica, el exceso de claridad puede diluir algo esencial, el misterio. Y el misterio no es solo una cuestión estética o superficial, es un componente clave en la percepción de autoridad, de respeto, incluso de interés. Lo que no se comprende del todo genera atención. Lo que no se revela por completo mantiene una distancia que protege, que posiciona, que evita que el otro te reduzca a una fórmula predecible. Cuando todo en ti es evidente, cuando no hay capas, cuando no hay silencios, cuando no hay zonas inaccesibles, dejas de ser complejo, y lo que deja de ser complejo deja de ser difícil de manejar. En muchos casos, el problema no es que la gente quiera ser sincera, sino que no distingue entre sinceridad y exposición indiscriminada. Porque la sinceridad, en su forma más refinada, no consiste en decirlo todo, sino en decir lo necesario, en el momento adecuado, con la intención correcta. Y eso requiere algo que rara vez se menciona, autocontrol. El autocontrol de saber que no todo lo que pasa por tu mente merece salir de ella, que no toda emoción necesita convertirse en palabra, que no toda verdad debe ser pronunciada en cualquier contexto. Hay personas que sienten una especie de urgencia por decirlo todo, como si el silencio fuera una forma de falsedad, como si guardar información fuera equivalente a engañar. Pero esa urgencia muchas veces no proviene de la integridad, sino de la incomodidad de sostener lo no dicho.
El silencio exige fortaleza, exige tolerancia a la tensión, exige capacidad de esperar, y en un mundo donde todo es inmediato, donde todo se comparte al instante, esa capacidad se ha vuelto rara. Y lo raro, en ciertos contextos, se convierte en poder. Porque quien sabe callar, quien sabe dosificar lo que revela, quien entiende que la información es una herramienta y no un impulso, se mueve con una libertad distinta, una libertad que no depende de la aprobación inmediata, ni de la validación constante. Mientras otros hablan para aliviarse, para ser comprendidos, para sentirse vistos, hay quienes observan, registran, analizan y actúan solo cuando es necesario. No porque sean fríos, no porque sean insensibles, sino porque entienden que en determinados entornos, hablar demasiado es perder. La transparencia, cuando es total, elimina la distancia, y sin distancia, no hay perspectiva. Sin perspectiva, no hay estrategia. Y sin estrategia, cualquier interacción se vuelve reactiva, emocional, vulnerable a la influencia externa. La ilusión de que ser completamente transparente te hace libre ignora un detalle importante: la libertad no depende de cuánto revelas, sino de cuánto control tienes sobre lo que revelas. Porque cuando no puedes evitar decir lo que piensas, cuando sientes que necesitas expresar todo para ser coherente contigo mismo, en realidad no estás siendo libre, estás siendo impulsivo. Y la impulsividad, en escenarios donde hay intereses en juego, es una debilidad que otros pueden detectar rápidamente. Tal vez la verdadera pregunta no sea por qué la gente miente, sino por qué hay quienes sienten la necesidad de no ocultar nada, incluso cuando hacerlo los deja en desventaja. Tal vez la honestidad absoluta, esa que se predica como virtud incuestionable, no sea más que una forma sofisticada de desprotección, una manera elegante de renunciar al control bajo la apariencia de autenticidad. Y si eso es así, entonces la transparencia deja de ser un ideal y se convierte en una decisión estratégica. Una decisión que, como cualquier otra, tiene consecuencias. Hay una idea que ha atravesado siglos sin perder vigencia, una observación incómoda que muchos prefieren ignorar porque desafía directamente la forma en la que les gustaría que funcionara el mundo, y es que no basta con ser. También hay que parecer. Esto no es una invitación a la falsedad en su forma más burda, sino a reconocer que la percepción, en la mayoría de los casos, tiene un peso igual o incluso mayor que la esencia misma. Y quien no comprende esto queda atrapado en una especie de ingenuidad peligrosa, esperando que el mundo valore lo que no sabe ver. Porque la realidad es que las personas no interactúan con tu esencia, interactúan con la imagen que proyectas, con la narrativa que construyen sobre ti, con lo que logran interpretar a partir de tus gestos, tus palabras, tus silencios. Y esa interpretación rara vez es neutral. Aquí es donde aparece una de las ideas más incómodas de aceptar: la hipocresía, lejos de ser únicamente un defecto moral, puede funcionar como una herramienta de adaptación, una especie de estética de la supervivencia que permite moverse entre diferentes contextos sin quedar expuesto. La palabra incomoda porque está cargada de juicio, porque se asocia con engaño, con doble cara, con falta de principios, pero si se observa desde una perspectiva más fría, más estratégica, se empieza a notar que en muchos entornos, la coherencia absoluta no es una virtud, sino una limitación. Quien actúa exactamente igual en todos los escenarios, frente a todas las personas, sin ajustar su comportamiento, sin modular su discurso, sin adaptarse a las expectativas del entorno, no está siendo íntegro. Está siendo rígido. Y la rigidez, en sistemas dinámicos, suele romperse. Hay una diferencia importante entre no tener principios y no exponerlos en todo momento, entre no tener valores y saber cuándo mostrarlos, cuándo suavizarlos, cuándo incluso ocultarlos para evitar conflictos innecesarios o para alcanzar objetivos que requieren algo más que sinceridad. Porque no todas las batallas se ganan con la verdad directa, y no todas las situaciones requieren que muestres exactamente quién eres en cada instante. De hecho, hay contextos donde hacerlo te debilita. La construcción del personaje público no es una traición al yo privado, es una capa de protección, una interfaz diseñada para interactuar con un entorno que no siempre es transparente ni justo. Es una forma de decidir qué partes de ti son visibles y cuáles permanecen resguardadas, no por miedo, sino por estrategia. Quien no construye esa capa, quien insiste en mostrarse sin mediaciones, termina siendo absorbido por las interpretaciones ajenas, etiquetado, reducido a una versión simplificada que otros pueden manejar con facilidad.
En cambio, quien comprende el valor del semblante, quien entiende que la imagen no es un reflejo exacto sino una herramienta, puede moverse con mayor libertad, puede influir sin exponerse completamente. Puede generar percepciones que juegan a su favor sin necesidad de revelar su estructura interna. Esto no implica vivir en una constante actuación vacía, sino reconocer que toda interacción tiene un componente performativo, que siempre estás mostrando algo, incluso cuando crees que no lo haces. La diferencia está en si ese algo es una reacción automática o una construcción consciente. Porque cuando no eliges cómo te perciben, otros lo hacen por ti. Y rara vez lo hacen en tu beneficio. El manejo de las expectativas ajenas se convierte entonces en una habilidad central, no para manipular de forma evidente, sino para evitar ser arrastrado por narrativas que no controlas. Si alguien espera de ti una conducta específica, puede intentar provocarla, anticiparla, utilizarla como referencia para tomar decisiones que te involucren, pero si esa expectativa no se cumple de forma predecible. Si hay variación, si hay matices, si hay cierta ambigüedad, la dinámica cambia. Ya no eres fácil de leer. Ya no eres una ecuación simple. Y en ese momento, la relación deja de estar completamente definida por el otro. Hay algo profundamente estratégico en no ser completamente descifrable, no por un deseo de ocultamiento permanente, sino por la comprensión de que la claridad absoluta elimina la ventaja. Quien es completamente transparente no genera duda, y sin duda no hay necesidad de observar, de analizar, de respetar una posible complejidad. Se le toma tal como se presenta, y lo que se presenta de forma simple suele ser tratado de forma simple. En cambio, cuando hay capas, cuando hay silencios, cuando hay elementos que no se revelan de inmediato, se activa otro tipo de percepción, una que implica cautela, atención, incluso cierta admiración. No porque haya algo extraordinario, sino porque no es completamente evidente. El error común es pensar que esto es manipulación en el sentido negativo del término, cuando en realidad es autogestión de la percepción. Es decidir cómo quiere ser interpretado en lugar de dejarlo al azar. Es entender que tu imagen no es algo fijo, sino una construcción dinámica que puede ajustarse según el contexto sin perder necesariamente una identidad interna. Porque la identidad no se define únicamente por lo que muestras, sino también por lo que eliges no mostrar. Y esa elección, lejos de ser una traición, puede ser una de las formas más claras de autonomía. La verdadera cuestión no es si debes tener una sola cara o muchas, sino si eres consciente de cuál estás utilizando en cada momento y por qué. Porque quien no controla su semblante, termina siendo controlado por las percepciones de los demás. Y en ese juego silencioso, donde no siempre gana el más honesto ni el más auténtico, sino el más consciente de cómo es visto, la diferencia entre avanzar o quedar estancado rara vez es visible a simple vista. Pero se siente en cada interacción. Existe una creencia profundamente arraigada que asocia la coherencia con la fortaleza, como si mantenerse siempre igual. Pensar siempre de la misma manera y actuar bajo un conjunto fijo de principios fuera la prueba definitiva de carácter, pero si se observa con detenimiento, esa misma coherencia que parece sólida puede convertirse en una estructura rígida, incapaz de adaptarse cuando el entorno cambia. Porque el mundo no es estático, no responde a una sola lógica, no se comporta de forma uniforme, y sin embargo, muchas personas intentan enfrentarlo con un único marco mental. Con reglas inamovibles que no distinguen entre contextos, entre situaciones, entre intenciones ajenas. Y ahí es donde aparece una paradoja incómoda, aquello que se percibe como integridad puede transformarse en una forma de obsolescencia. La rigidez de carácter, lejos de ser siempre una virtud, puede funcionar como una debilidad estructural, una incapacidad para reajustarse cuando las condiciones lo exigen. Como un árbol que no se dobla ante el viento y termina quebrándose por no saber ceder. Los llamados principios innegociables suelen presentarse como una especie de escudo moral, como una declaración de firmeza, pero en muchos casos, funcionan más como una prisión que como una protección. Porque cuando algo es completamente innegociable, deja de ser una elección consciente y se convierte en una imposición interna, una regla automática que no permite evaluar si sigue siendo útil. Si sigue teniendo sentido en un contexto determinado. La mente estratégica, en cambio, no se aferra a ideas por el simple hecho de haberlas adoptado en el pasado, sino que las somete constantemente a revisión, no desde la duda vacía, sino desde la observación activa de la realidad.
No se trata de abandonar todo criterio ni de cambiar por conveniencia superficial, sino de comprender que la adaptabilidad es una forma de inteligencia. Y que mantenerse idéntico en un entorno cambiante no es coherencia, es desconexión. Hay una diferencia sutil pero crucial entre tener una identidad y estar atrapado en ella. La identidad, cuando es flexible, permite moverse, explorar, ajustar comportamientos sin perder un núcleo interno, pero cuando se vuelve rígida, cuando se define a partir de etiquetas fijas, de frases como yo soy así, se convierte en un límite. Un límite que no impone el entorno, sino que se impone uno mismo. Y ese tipo de límite es particularmente difícil de romper, porque no se percibe como una restricción, sino como una virtud. Se defiende, se justifica, se protege, incluso cuando empieza a generar fricción con la realidad. La inteligencia adaptativa implica algo que muchas veces incomoda, la capacidad de cambiar de forma sin sentir que se pierde autenticidad. Implica aceptar que no siempre puedes actuar de la misma manera, que no siempre puedes decir lo mismo, que no siempre puedes responder desde el mismo lugar interno. Implica reconocer que hay momentos donde la firmeza es necesaria, pero también momentos donde la flexibilidad es más efectiva. Y saber distinguir entre ambos no es una cuestión moral, es una cuestión de percepción. El problema es que la mayoría de las personas han sido entrenadas para valorar la consistencia por encima de la efectividad, para sentirse orgullosas de no cambiar. Incluso cuando ese no cambiar las mantiene en una posición desventajosa. Se premia la estabilidad aunque sea estéril, se celebra la coherencia aunque limite, se admira la firmeza aunque no funcione. Pero el entorno no recompensa intenciones, responde a resultados. Y los resultados rara vez dependen de una sola forma de actuar. La metamorfosis del individuo no es un acto de traición, es un mecanismo de supervivencia. Cambiar de enfoque, ajustar el comportamiento, reinterpretar las propias creencias no significa perder el rumbo, significa evitar ser arrastrado por una realidad que no se adapta a tus expectativas. Quien no cambia, en muchos casos, no se mantiene, se queda atrás. Porque mientras el entorno evoluciona, quien se aferra a una versión fija de sí mismo empieza a perder relevancia, a quedar fuera de dinámicas que requieren otra forma de pensar, otra forma de interactuar. Y lo más interesante es que ese proceso no siempre es evidente. No hay un momento claro donde se perciba la desventaja. Es gradual, silencioso, casi imperceptible. Hasta que un día, lo que antes funcionaba deja de hacerlo, y lo que se consideraba una fortaleza se convierte en un obstáculo. La verdadera fortaleza no está en resistirse al cambio, sino en saber cuándo cambiar. No en mantener una línea rígida, sino en trazar nuevas cuando las antiguas ya no conducen a ningún lugar. Porque la coherencia absoluta puede ser cómoda, puede dar una sensación de identidad clara, pero esa claridad tiene un costo. Y ese costo, en ciertos contextos, es la incapacidad de adaptarse. Aceptar esto no es sencillo, porque implica cuestionar la narrativa que asocia firmeza con valor, estabilidad con virtud, consistencia con éxito. Implica reconocer que, en algunos casos, lo que se considera integridad no es más que una forma elegante de inmovilidad. Y que moverse, cambiar, ajustarse, no es una señal de debilidad, sino de comprensión. Porque en un entorno donde todo está en constante transformación, la única forma de no romperse es aprender a no ser siempre el mismo. Hay una distancia que rara vez enseña, una separación casi invisible entre lo que ocurre dentro de la mente y lo que finalmente se ejecuta hacia el exterior, y sin embargo, en esa distancia se define gran parte del poder que una persona puede llegar a tener sobre su propia realidad. Porque no todo pensamiento está diseñado para convertirse en acción inmediata, ni toda intención necesita manifestarse tal como fue concebida en su origen, existe un espacio intermedio donde la mente estratégica observa, ajusta, reconfigura y decide qué versión de sí misma va a mostrar. Esa distancia no es represión, no es negación, es filtrado consciente. Es la capacidad de entender que lo que piensas no siempre es lo que conviene expresar, que lo que sientes no siempre es lo que conviene demostrar, y que lo que deseas no siempre es lo que conviene revelar. En entornos donde hay competencia, jerarquía o intereses ocultos, esta diferencia se vuelve determinante. Porque quien actúa de forma inmediata, sin ese filtro, queda expuesto a dinámicas que no controla, mientras que quien introduce esa pausa, ese espacio entre impulso y ejecución, empieza a operar desde otro nivel.
No se trata de ocultarse por completo, sino de seleccionar. Seleccionar qué mostrar, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y frente a quién. Esa selección es lo que convierte la interacción en algo estratégico y no simplemente reactivo. Hay personas que entran en cualquier entorno mostrando exactamente quiénes son, diciendo exactamente lo que piensan, esperando que eso sea suficiente para generar respeto o reconocimiento. Pero lo que muchas veces ocurre es lo contrario. Porque en ciertos contextos, la exposición total no genera admiración, genera lectura rápida. Y lo que se lee rápido se clasifica rápido. Se etiqueta, se reduce, se ubica en una categoría que otros pueden manejar sin esfuerzo. En cambio, quien dosifica su presencia, quien introduce matices, quien no se deja definir de inmediato, obliga a los demás a prestar atención, a observar con más detenimiento, a cuestionar sus propias conclusiones. Esa pequeña incomodidad que se genera en el otro no es negativa, es un espacio de influencia. Es el momento en el que la percepción aún no está cerrada, en el que la interpretación sigue abierta. Y en ese espacio, quien sabe moverse tiene ventaja. El camuflaje social no es necesariamente una forma de engaño, es una adaptación al contexto. Es la capacidad de integrarse sin diluirse, de encajar sin revelar toda la estructura interna, de participar sin quedar completamente expuesto. En entornos corporativos, por ejemplo, donde las dinámicas de poder no siempre son explícitas, esta habilidad se vuelve crucial. No todos dicen lo que piensan, no todos muestran lo que buscan, no todos actúan desde la transparencia que aparentan, y quien no percibe esto puede quedar atrapado en una lectura demasiado literal de la realidad. El lenguaje, en este escenario, deja de ser solo una herramienta de transmisión de información y se convierte en un instrumento de seducción, de dirección, de control sutil. No se trata únicamente de qué se dice, sino de cómo se dice, cuándo se dice y qué se omite. Porque lo que no se dice también comunica. Y muchas veces comunica más que lo evidente. Validar las creencias de los demás, por ejemplo, no siempre implica estar de acuerdo con ellas, puede ser una forma de acceso. Una forma de generar confianza, de abrir puertas, de permitir que el otro se relaje en tu presencia, creyendo que ha encontrado afinidad. Y en ese estado, la persona baja sus defensas, se vuelve más accesible, más dispuesta a compartir, a colaborar, a mostrar aspectos que en otro contexto mantendría ocultos. Esto no es manipulación en el sentido superficial del término, es comprensión de la dinámica humana. Es entender que las personas buscan confirmación, buscan reconocimiento, buscan sentirse vistas en sus propias ideas. Y quien ofrece eso, aunque sea de forma parcial, obtiene algo a cambio. Acceso. Y el acceso, en muchos escenarios, vale más que la confrontación directa. Porque confrontar cierra, mientras que validar abre. Y una vez que algo está abierto, la influencia se vuelve posible. Pero todo esto requiere algo que no siempre se menciona, control interno. Control sobre los impulsos, sobre la necesidad de corregir al otro, sobre el deseo de imponer la propia visión en cada interacción. Porque no siempre es el momento. No siempre es el lugar. No siempre es la mejor estrategia. La mente que entiende esto deja de reaccionar automáticamente y empieza a elegir. Y esa elección constante es lo que marca la diferencia entre quien simplemente participa en el entorno y quien empieza a moldearlo, aunque sea de forma sutil. Hay una especie de poder silencioso en quien no necesita mostrarse completamente, en quien no siente la urgencia de ser entendido en todo momento, en quien puede sostener la ambigüedad sin incomodarse. Porque esa ambigüedad, lejos de ser debilidad, es espacio. Espacio para observar, para ajustar, para decidir. Y en ese espacio, la acción deja de ser una respuesta y se convierte en una herramienta. Si este tipo de ideas te está cambiando la forma en la que interpretas tus interacciones, si empiezas a notar que hay un nivel más profundo en la manera en la que las personas se relacionan, entonces suscribirte a este canal puede ser una decisión inteligente, porque aquí no se trata de reaccionar mejor, sino de entender el juego antes de jugarlo. Hay algo que rara vez se dice en voz alta, algo que se intuye pero que incomoda demasiado como para aceptarlo sin resistencia, y es que la verdad, en muchos contextos, no es recompensada, es penalizada.
no porque la verdad tenga algo de negativo en sí misma, sino porque su valor depende del entorno en el que se expresa, y hay entornos donde decir lo que es, sin filtros, sin cálculo, sin adaptación, no solo no genera respeto, sino que expone, debilita y, en ciertos casos, margina. A lo largo del tiempo se han construido narrativas que exaltan la figura del individuo honesto como si fuera naturalmente triunfador, como si el simple hecho de decir la verdad garantizara reconocimiento, estabilidad o incluso poder, pero cuando se observa la dinámica real de muchos sistemas, esa narrativa empieza a desmoronarse. Porque no siempre gana quien dice la verdad. Muchas veces avanza quien entiende cuándo decirla, cómo moldearla o incluso cuándo callarla. El problema no es la honestidad, el problema es la ingenuidad con la que se practica. Hay personas que asumen que la verdad tiene un valor absoluto, que su sola presencia es suficiente para generar un impacto positivo, sin considerar que toda verdad, al ser expresada, entra en un campo de interpretación donde otros tienen intereses, sesgos y objetivos propios. Y en ese campo, la verdad puede ser distorsionada, ignorada o utilizada en contra de quien la pronuncia. La caída de los llamados individuos honestos no suele ser un evento dramático, no es una traición evidente ni una confrontación directa, es algo más sutil. Es la acumulación de pequeñas desventajas, de momentos donde decir lo que pensaban los dejó fuera de ciertas decisiones, de situaciones donde su transparencia fue percibida como falta de tacto, de ocasiones donde su coherencia fue interpretada como rigidez. Y poco a poco, sin que haya un quiebre claro, quedan desplazados por perfiles más adaptativos, más estratégicos, más conscientes de cómo funciona realmente el entorno. Esto no significa que esos perfiles sean necesariamente más capaces o más inteligentes, significa que entienden algo que otros ignoran, que el sistema no premia la verdad en abstracto, premia la utilidad, la percepción, la alineación con ciertas dinámicas. Y quien no juega bajo esas reglas, aunque sean implícitas, queda en desventaja. Hay una especie de crudeza en esta realidad que resulta difícil de aceptar, porque contradice la idea de que el mérito es siempre reconocido, de que la integridad es siempre valorada, de que la sinceridad es siempre bienvenida. Pero la experiencia, cuando se observa sin filtros, muestra otra cosa. Muestra que hay momentos donde decir la verdad no es un acto de valentía, sino de imprudencia. Momentos donde callar no es cobardía, sino estrategia. Momentos donde adaptarse no es traición, sino supervivencia. La verdad, entonces, deja de ser un principio absoluto y se convierte en un recurso contextual. Un recurso que puede utilizarse con precisión o desperdiciarse por impulso. Y como todo recurso, su valor depende de cómo se gestione. Hay quienes pueden permitirse decir la verdad sin consecuencias significativas, pero no porque la verdad sea inherentemente poderosa, sino porque su posición, su contexto o su situación les otorga una especie de inmunidad. No tienen nada que perder o ya han consolidado lo suficiente como para que las repercusiones no los afecten de forma crítica. En esos casos, la verdad se convierte en un lujo. Un lujo que no todos pueden permitirse en todos los momentos. Para la mayoría, en cambio, cada palabra tiene un peso, cada afirmación tiene una consecuencia, cada exposición tiene un costo potencial. Y no considerar ese costo es actuar desde una especie de idealismo que el entorno no necesariamente respeta. El sistema, en su forma más cruda, no castiga la verdad por lo que es, castiga la falta de lectura del contexto en el que se expresa. Castiga la incapacidad de ajustar el mensaje a la situación. Castiga la transparencia cuando ésta rompe dinámicas que otros prefieren mantener. Y ese castigo no siempre es explícito. A veces es una oportunidad que no llega. A veces es una conversación de la que quedas fuera. A veces es una percepción que cambia sin que nadie lo diga abiertamente. La imprudencia disfrazada de sinceridad es una de las formas más comunes de autoboicot. Porque quien cree que siempre debe decir lo que piensa, sin importar el entorno, sin importar las consecuencias, en realidad está renunciando a una herramienta fundamental, la elección. La elección de cuándo hablar. La elección de cómo hacerlo. La elección de qué decir y qué reservar. Y sin esa elección, la comunicación deja de ser estratégica y se convierte en automática. Y lo automático, en escenarios complejos, rara vez es efectivo. Aceptar esto no implica abandonar la verdad ni vivir en una constante simulación, implica algo más incómodo,
más exigente. Implica reconocer que la verdad, por sí sola, no te protege. Que la sinceridad, sin contexto, no te posiciona. Que la integridad, sin estrategia, no garantiza nada. Y que en un mundo donde no todos juegan con las mismas reglas, actuar como si lo hicieran puede salir caro. Tal vez la pregunta no sea si la verdad es importante. Tal vez la pregunta sea si estás dispuesto a asumir el costo de decirla en cualquier circunstancia. O si prefieres entender cuándo se convierte en una ventaja y cuándo en una debilidad silenciosa. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo cambia en la forma en la que miras el mundo. No es un instante dramático ni una revelación evidente, es más bien una especie de ajuste interno. Una reconfiguración silenciosa que altera la manera en la que interpretas lo que antes dabas por hecho. Ya no se trata de elegir entre ser honesto o ser estratégico, como si fueran caminos opuestos, sino de comprender que la verdadera soberanía no está en aferrarse a una sola forma de actuar, sino en decidir. Con plena conciencia, cuando adoptar cada una. Porque en el fondo, el poder no reside en la transparencia ni en la opacidad, sino en la capacidad de moverse entre ambas sin quedar atrapado en ninguna. El individuo que alcanza este nivel de comprensión deja de reaccionar automáticamente ante las expectativas externas, deja de sentirse obligado a ser siempre el mismo. Deja de buscar coherencia como una forma de validación y empieza a operar desde un lugar distinto. Un lugar donde cada acción es una elección y no una respuesta condicionada. Esa elección constante es lo que define la autonomía. No la ausencia de influencias, no la ilusión de independencia total, sino la capacidad de decidir cómo responder a lo que ocurre, sin quedar completamente determinado por ello. Hay una forma de libertad que no se basa en hacer siempre lo que se quiere, sino en no estar obligado a actuar de una sola manera. Y esa libertad, aunque no siempre es visible, cambia por completo la relación que tienes con el entorno. La llamada hipocresía consciente, vista desde fuera, puede parecer contradictoria, incluso incómoda, pero desde dentro, cuando se comprende, se transforma en una herramienta. No como un mecanismo de engaño superficial, sino como una forma de proteger lo esencial mientras se navega lo circunstancial. Es la capacidad de sostener una verdad interna sin necesidad de exponerla en todo momento, de adaptarse sin disolverse, de interactuar sin entregarse por completo. Y eso no es una traición, es una forma de inteligencia. Porque el mundo no exige pureza, exige lectura. No premia la rigidez, premia la adaptación. No responde a intenciones, responde a comportamientos. Y quien entiende esto deja de luchar contra la realidad y empieza a moverse dentro de ella con mayor precisión. El fin de la ingenuidad no es un proceso cómodo. Implica soltar ciertas ideas que daban seguridad, implica aceptar que no todo funciona como te dijeron, implica reconocer que hay dinámicas que no siempre son visibles, pero que influyen de manera constante en lo que ocurre. Es un proceso que puede generar cierta incomodidad, incluso una sensación de desconfianza inicial, porque lo que antes parecía claro se vuelve más complejo, más matizado. Pero esa incomodidad es también una forma de lucidez. Es el momento en el que dejas de ver el mundo como debería ser y empiezas a verlo como es. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque cuando dejas de esperar que las reglas sean justas, empiezas a prestar atención a cómo realmente se juega. Cuando dejas de asumir que todos actúan desde los mismos principios, empiezas a observar las variaciones. Cuando dejas de exponerte sin filtro, empiezas a elegir. Y en esa elección aparece algo que antes no estaba. Control. No un control absoluto, porque eso no existe, sino un margen de maniobra más amplio, una capacidad de ajuste que te permite no quedar completamente a merced de lo externo. El silencio, en este punto, deja de ser una ausencia y se convierte en una presencia estratégica. No es simplemente no hablar, es saber qué no decir, cuándo no hacerlo, y por qué. Es entender que hay información que, al no ser revelada, conserva su valor. Que hay aspectos de ti que no necesitan ser compartidos para ser reales. Que hay momentos donde el impacto no está en lo que se expresa, sino en lo que se retiene. La máscara, por su parte, deja de ser vista como una falsedad y empieza a ser comprendida como una interfaz. Una herramienta que permite interactuar sin exponer el núcleo, una capa que no niega la identidad, sino que la protege de interpretaciones prematuras.
No se trata de vivir detrás de ella todo el tiempo, sino de saber que existe y que puede ser utilizada cuando el contexto lo requiere. Porque en un entorno donde no todo es transparente, donde no todas las intenciones son evidentes, moverse sin ningún tipo de filtro no es valentía, es vulnerabilidad. Y reconocer eso no te hace débil. Te hace consciente. Al final, la verdadera cuestión no es si debes ser coherente, honesto o estratégico. La cuestión es si puedes elegir serlo. Si puedes moverte entre esas dimensiones sin quedar atrapado en una sola, sin sentir que traicionas algo esencial, sin perder la capacidad de adaptación. Porque quien solo sabe ser de una forma, depende del entorno para que esa forma funcione. Pero quien puede cambiar, quien puede ajustar, quien puede decidir, no depende de que el entorno se adapte a él. Se adapta a él. Y en esa adaptación, lejos de perderse, se redefine. Si has llegado hasta aquí, significa que no estás buscando respuestas fáciles, que estás dispuesto a cuestionar ideas que otros prefieren mantener intactas, y eso ya marca una diferencia. Así que suscribirte a este canal no es solo una forma de apoyar el contenido, es una forma de seguir explorando estas dinámicas que no siempre son evidentes, pero que están presentes en cada interacción. Porque una vez que empiezas a verlas, ya no puedes ignorarlas. Y tal vez ese sea el verdadero punto de no retorno. No cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias la forma en la que entiendes por qué lo haces.